vez más en su programa Janapacha, Los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar al biólogo Miguel Talledo. Él pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas. Su especialidad es trabajar, en este caso, con bacteriófagos. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El laboratorio en el que se encarga de estudiar bacteriófagos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del laboratorio? El laboratorio actualmente se llama Laboratorio de Bacteriófagos. Ah, sí, así se llama. Sí, antiguamente era el Laboratorio de Fagotipia, Ya. Ajá. pero hemos ampliado el ámbito de actividades. Ajá. Y ahora englobamos todas las actividades que hacen bacteriófagos. Y vemos que es un bacteriófago en este caso. ¿Qué es un bacteriófago? Sé que es un virus. Bueno, Sí, pero... un bacteriófago es igual a un virus de los que causan gripe o hepatitis, pero no causa enfermedades en los humanos. Ya. Está hecho de lo mismo, Ya. está construido de manera idéntica, Ajá. pero no transmite enfermedades o no causa enfermedades a los humanos. Pero sí afectan en este caso a las bacterias. A las bacterias sí. Como los virus no pueden multiplicarse ellos solos, necesitan a una entidad viva. Claro. Y en este caso, los virus en general pueden infectar humanos, animales, plantas, bacterias. Los bacteriófagos se multiplican gracias a las bacterias. Entonces ellas son las que los multiplican a ellos. Perdón, estoy un poco, creo que con un virus, no sé. Pero bueno, en fin, propio del ambiente, creo, de hace ya 2 días atrás. Por ahí he cogido un virus, creo, que ha infectado a humanos. Es parte de nuestro proceso vital, creo, nuestro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia en este caso de la bacteriófagos? Bueno, los bacteriófagos tienen varios niveles de importancia, ¿no? Si nos miramos desde el punto de vista del conocimiento básico, tienen importancia ecológica. ¿Por qué? Porque al infectar a bacterias y matarlas, estos virus regulan cuántas bacterias hay en un lugar en determinado momento. Claro, las bacterias, como decíamos, pues fuera de cámara, son descomponedoras, efectivamente, Sí. ¿no? Ellas van a descomponer, en este caso, los organismos, por ejemplo, muertos, ¿no? Así es. Cadáveres de animales, plantas que ya han dejado de vivir, y ellas se van a encargar de liberar en los elementos químicos en los que están compuestos estos seres vivos. Así es. Entre ellos el carbono también, ¿no? Ahora, por lo tanto, ellas han cogido ese carbono de ese ser vivo. Entonces, ahora usted me dice, el virus, al atacar a esa bacteria, también interviene en la liberación de ese carbono. Así es. ¿No? Y el virus ataca a la bacteria usualmente en el mar o en tierra también lo puede hacer, pero en mayor cantidad lo hace en el mar, porque es donde más bacterias hay. Y entonces, si hablamos del continente, también puede pasar en las plantas, en todas partes hay bacteriófagos. Claro. Entonces, en todo sitio donde haya bacterias, hay bacteriófagos. Ya. En el desagüe, en los arroyos, en las canaletas por donde corre agua, en todos los sitios donde hay una bacteria, en nuestra piel. Nosotros tenemos bacteriófagos en el intestino, por ejemplo, pero no nos hacen daño. ¿Por qué están ahí? Porque tenemos bacterias. Claro, en este caso la famosa Escherichia coli, ¿no? Una bacteria, Por ¿no? ejemplo, Me parece que es una de las más estudiadas, ¿no? la bacteria Escherichia coli sí es de las más estudiadas y tiene sus bacteriófagos que la atacan, que se llaman colifagos. Colifago. Colifagos. O sea, colifago, o sea... Colifago. O sea, bacteriófago de Escherichia coli. Fago significa, pues, comer, ¿no? En realidad el nombre bacteriófagos surge de 2 palabras. Bacterio, que es bacteria, y fago, que es comer. Entonces el bacteriófago es un virus que come bacterias. Claro, en realidad el virus no come, ¿no? Claro. Pero las destruye. Ya. Y ahora, en este caso, la importancia para la ciencia o para la medicina o para, digamos, para los trabajos que se hacen, ¿cuál sería en este caso? Porque me parece, permite el transporte de información, me decía. Sí. Los bacteriófagos, aparte de matar bacterias, a veces no las matan, sino le roban parte de su DNA. Se lo llevan como parte del virus y después cuando atacan a otra bacteria, le pegan ese DNA. Le insertan el DNA. Su DNA. Sí. ¿No? Y entonces, esa bacteria que recibe ese DNA o ADN, recibe una nueva propiedad biológica. Claro. ¿No? Entonces, eso significa que estos virus
son vehículos transportadores, Ya. o como se dice vulgarmente, como un delivery Ya. de información genética. Ya. Llevan información genética de un lugar a otro, Ya. ¿no? Antes se pensaba que era de, por ejemplo, Escherichia coli a Escherichia coli. Ya. Ahora se sabe que pueden transportar información genética a otras especies A otra especie de bacteria en este de caso. bacterias, claro. O sea, se puede decir que esas bacterias, entre comillas, también se convierten en transgénicas, Es algo así. ¿no? Se verían como, O sea, de una vendrían a ser manera- como bacterias transgénicas, Es de una manera natural, en forma natural. claro. Porque las bacterias, a diferencia de nosotros, Ujú. todas son copias idénticas, todas son clones. Ya, claro. Nosotros somos diferentes porque Ajá. hacemos un proceso, Ajá. pero las bacterias no tienen esos procesos porque tienen reproducción asexual. Entonces, todas son copias, pero cuando nosotros estudiamos a las bacterias, Ajá. vemos de que no todas las bacterias son iguales. O sea, Por debería- ejemplo, entre hay comillas- Escherichia coli Ajá. que produce enfermedad y hay Escherichia coli que no produce enfermedad. Claro. ¿Cómo es posible que sean diferentes, a pesar de ser la misma especie, Ujú. si todos se supone que son copias? Claro. Lo que pasa es que durante su vida esas bacterias adquieren Ujú. propiedades biológicas a través de ADN Ajá. y se las pasan a otras bacterias, por ejemplo por conjugación. Ujú. Una bacteria le pasa a otra la capacidad de resistir antibióticos, por ejemplo. Ujú. Y los virus también intervienen. En este caso, el virus, entre comillas, ese segmento de ADN que está compuesto del virus, digamos, que le va a permitir, si se inserta en todo el genoma de la bacteria y le puede permitir resistir a un determinado antibiótico. En teoría, En teoría. pero en la práctica no se ve Ya. resistencia a antibióticos transferida por virus, Ajá. más que por bacterias. Ya. Los virus transfieren otro tipo de propiedades. A veces transfieren proteínas Ujú. que para la bacteria son un arma, por ejemplo una toxina. Un ejemplo concreto, A ver. el vibrión que causa el cólera intestinal Ya. Ajá. está en el mar Ajá. y cuando nosotros tomamos agua que tiene a la bacteria, nos da el cólera, que es una diarrea intensa. La bacteria produce esa diarrea Ujú. por una toxina, Ujú. un veneno, Ya. que Y- la bacteria lo tiene en su DNA. Ya. ¿Ya? Cuando el humano adquiere la bacteria produce la toxina Ajá. y el humano comienza a hacer diarrea. Claro. Esa toxina está en la bacteria gracias a un gen Ya. y ese gen se lo transfiere un virus a la bacteria. Es decir, que entonces no todos los vibrios No. van a producir... No son patógenos No son todos. patógenos. Por ejemplo, en Estados Unidos ¿Ya? hay vibrio cólera, Ya. pero no produce enfermedad. Ah, No hay. Y en Estados Unidos gastan bastante dinero en investigar cólera, a pesar de que no tienen cólera intestinal. Claro, me parece que el río en el Missouri, creo, ¿no? Sí. ¿No? Y tienen la costa del Pacífico. Claro, toda la costa Tiene- del Pacífico, el Missouri. Tiene vibrio, ¿no? todo, pero no produce toxina. Entonces, ya se ha demostrado en laboratorio que la bacteria que produce la toxina la produce porque ha sido infectada por un bacteriófago. O sea, en este caso me parece, sí, recuerdo el ejemplo, me parece haber leído hace años, por ahí hace tiempo, de que la población había ido adquiriendo resistencia a ese tipo de vibrio, ¿no? Lo que pasaba en todo caso era que esos vibrios no estaban infectados en todo caso, no tenían. Probablemente no tenía la No toxina, tenía el la gen de la toxina. toxina, probablemente Claro. no. Claro, Porque en la naturaleza, en el mar están así, hay los que Claro. producen y los que no producen. Y si por mala suerte se acercan, o se acerca un virus, Ujú. este virus las infecta y puede transferir justo ese gen de un sitio a otro, claro. ¿no? Eso ocurre también en otras bacterias, yo solamente estoy dando un ejemplo. Pero ocurre Claro. en algunas otras. Ahora, no es una cosa generalizada, Claro. es raro, Ajá. es un evento raro, pero ocurre. O sea, porque en este caso mayormente el bacteriófago me decía que ataca pues solamente a las bacterias, ¿no? Ahora, ¿puede ser utilizado también, el bacteriófago podría ser utilizado para, digamos, destruir también bacterias que nos pueden causar daño? Bueno. Entre comillas, como un antibiótico también podría ser así. Sí, ¿Por decirlo de otra manera? los bacteriófagos fueron descubiertos entre 1915 y 1917, o sea, hace 100 años. Acaban de cumplir 100 años casi de Ya. descubrimiento. Y cuando lo descubrieron,
lo descubrieron por casualidad porque comenzaron a matar bacterias que estaban creciendo en placas en un laboratorio. Claro, en medio de cultivo. Entonces los médicos que descubrieron esto, Ajá. lo comenzaron a aplicar en humanos. Ya. Sin embargo, en esa época Ajá. no se hicieron los controles adecuados Ajá. y comenzaron a surgir resultados inesperados, pero no, simplemente en algunos casos el bacteriófago no hacía nada. Ah, ya. Se abandonó esa línea de Ese tipo de estudio. tratamiento. Sí, pero curiosamente esta área de estudio de bacteriófagos se trasladó a lo que hoy es, lo que antiguamente era la Unión Soviética. Ya. En uno de los países de esa región se comenzó a estudiar y hasta ahora se estudian. Ya. Y han tenido bastante éxito en el tratamiento de enfermedades superficiales. Ah, Por ejemplo, enfermedades de la mucosa de la boca, ya. estafilococos Ajá. de la garganta. Ya. Entonces ellos los aplican con spray Ya. Ya. y curan. De hecho, en esos lugares Ah. la gente los conoce como medicamentos comunes, pero en Occidente no. Bueno, En en Occidente nos se ha dedicado más a toda la parte química, me parece, ¿no? Sí. En Occidente no, porque en realidad todos los controles científicos por los que tiene que pasar el virus no se han llevado a cabo más que se ha visto el aspecto aplicativo a nivel industrial. Porque los virus también tienen una aplicación a nivel industrial como vehículos de información. En este caso, ampliemos un poquito más, ¿se puede ampliar un poquito más sobre eso? ¿Sobre Claro. la aplicación industrial? Sí, claro, claro. En este caso... Lo que ocurre es que los virus, Ajá. como transfieren información, Ya. y ahora las técnicas de la biología molecular nos permiten manejar el ADN, Ajá. se pueden modificar los virus. Ya. Ya no solamente es que el virus aparece en la naturaleza e infecta una bacteria, ahora se pueden modificar, ¿Podemos manipular al virus? ¿Eh? se pueden manipular. Se pueden manipular como herramientas. Ya. Y se han probado en terapia humana, todavía no se descubre una forma adecuada, pero no porque no funcione, sino porque nuestro sistema inmune funciona perfecto. Ajá. El Ya. sistema inmune humano es perfecto, entonces cuando nos aplican los bacteriófagos a nivel interno, Ajá. la mayoría de ellos los eliminamos. O sea, nuestro sistema inmunológico... Los elimina a la mayoría. Claro. Pero eso se está superando con algunos ensayos, ¿no? Ujú. Todavía la terapia humana está en veremos. Claro. Pero de todas maneras hay que mirar en esa dirección porque los antibióticos ya la mayoría no funcionan Claro. Sí. para algunas especies bacterianas. Eso- Entonces este es un problema que en los siguientes años va a ser peor, porque las bacterias que van a resistir más antibióticos van a ser cada vez más. Claro. Y ahí vamos a tener que mirar todas las herramientas que podamos agarrar para combatirlas. Entre ellas... La terapia por virus, o sea, por bacterias Bacteriófagos. en este caso. Sí, ¿cómo te Ahora, eso es el lado bueno, ¿no? El lado bueno de la película o el lado bueno de él, ¿no? Que se puede decir así. Pero el lado malo en este caso, se usa como un arma biológica también en todo caso. Es difícil, ¿no? Como arma biológica no. Ya. Como arma biológica el agente tendría que infectar al humano Ujú. o afectar directamente al humano. Ujú. Si hay algún tipo de afectación, es una afectación indirecta, ¿no? Ujú. Hay una afectación indirecta y cae más que todo en el área ecológica, ¿no? Porque si una bacteria como Vibrio cólera se vuelve patógena, es un tema de azar, ¿no? Que un bacteriófago lo ha atacado. Pero bueno, ahí hay un rol de bacteriófago en la dispersión de enfermedades, ¿no? Claro. Pero es inusual, es raro y se da en ambientes donde el humano no está. Por ejemplo, en el mar, ¿no? Nosotros no vivimos en el mar, Ujú. pero sí nos alimentamos del mar. Claro. Entonces, podríamos adquirir bacterias que hayan sido infectadas por bacteriófagos, Ujú. que les han transferido algo. Pero en todo caso es una cosa indirecta. Ya, ¿No? y aparte por ser un poco más, en este caso utilizar bacteriófagos para ese tipo, como una herramienta, digamos, o como un arma es un poco más difícil, mientras que otros virus de repente sí podrían ser, ¿no? Pero bueno, esto, Claro. ¿no? Sigamos un poco sobre con los bacteriófagos. Me hablaba sobre la importancia del rol ecológico. Sí. En este caso, ampliamos un poquito más. En este caso, sabemos, como usted me decía, que permiten la liberación del carbono, por ejemplo, ¿no?
o sea, juegan un rol, juegan un rol en el ciclo de carbono en este caso. Aparte de ello, ¿qué otro? No solamente, en todo caso, no solamente va a jugar un rol en el ciclo de carbono, sino también de los otros bioelementos. Claro, el carbono se toma como referencia porque es la fuente de energía para los heterótrofos, como nosotros. Claro. Pero la bacteria está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio. Entonces, todos esos elementos van circulando entre los seres vivos, ¿no? Van pasando entre los seres vivos en mayor o menor medida. Entonces, cuando muere un organismo que es rico en calcio, entonces el calcio se comienza a mover en diferentes direcciones. Y si la bacteria está constituida por esto y es destruida por un bacteriófago, el bacteriófago tiene un rol en eso. Todo sitio donde haya bacterias hay bacteriófagos. Claro. Entonces, cuando muere una bacteria, comencemos por ahí. La bacteria se multiplica dividiéndose en dos. Sí, ¿cierto? ¿Ya? Es un tipo de división muy raro porque aparecen las células hijas y la mamá ya no existe. Claro, ¿no? Entonces es raro esto, ¿no? Es como una muerte, pero no muere porque continúan las hijas. Entonces tengo mi bacteria original, la bacteria original se divide en dos y ya no existe más la mamá, solamente las células hijas. Entonces estas a su vez se vuelven a dividir y así están. Entonces el carbono, el hidrógeno, el oxígeno están atrapados ahí. Están atrapados y siguen, mientras se sigue dividiendo, siguen pasando de generación en generación. Hasta que viene un bacteriófago y lo vuelve polvo, otra vez. Ahí se degradan esas bacterias. Y ahí los elementos que están en ellas vuelven al entorno. Y los comienzan a tomar diferentes organismos en el ciclo natural de la materia. Ahora, también me decía de que, por ejemplo, un aumento, digamos, en el número de las bacterias es por la poca actividad de ciertos bacteriófagos, ¿no? Ellos regulan la población de café. Claro, la población bacteriana está regulada por varios factores. Uno de los principales es la disposición de nutrientes. Si las bacterias están en un ambiente donde hay mucho nutriente, mucha comida, se multiplican más y más rápido. Entonces aumenta su población. Pero el aumento de la población no es infinito, debe llevar un límite. En las poblaciones humanas, por ejemplo, cuando las poblaciones aumentan mucho, aparecen las enfermedades. Y de esa manera la población se regula. Bueno, ocurre de la misma manera en las bacterias. Cuando la bacteria tiene nutriente, aumenta, pero tiene un límite. Ese límite lo marcan estos bacteriófagos. Cuando ya es demasiado, un número de bacterias comienza a ser infectado por bacteriófagos y la población comienza a reducirse otra vez. Si siguen disponiendo de comida, vuelven a aumentar y lo vuelven a regular. Y en ese plan estamos. Por eso ese es el rol ecológico de los bacteriófagos. En este caso, me decía también, es como si ellos tomaran la decisión digamos, si aumenta o no aumenta la población de bacterias. Sí, no es que tengan la inteligencia nuestra, pero bueno, también al encontrar, digamos, los virus, al encontrar, lógico, más bacterias disponibles para infectar, lógico, las van a infectar. Sí, lo que pasa es que los eventos naturales en un ciclo de la materia parece que pensaran. Da la impresión de que fuera una decisión razonada, pero no lo es, o sea, es simplemente la búsqueda del equilibrio. Lo que hacen los ecosistemas es buscar el equilibrio, ¿no? Lo que acaba usted de decir es algo bastante interesante, bastante bonito, por llamarlo de alguna manera. Pareciera que pensaran, ¿no? ¿No? Porque es cierto, da la sensación de que ellos tomaran una decisión en base a un estudio previo que ellos han hecho, ¿no? Pero como usted dice, no es así, ¿no? Hay infecciones, por ejemplo, para familiarizarnos un poquito con la idea, hay enfermedades como el herpes, por ejemplo. Una persona le aparece un herpes por acá y entonces tiene sus lesiones, ¿no? Ahí está el virus. Entonces va al médico, le hace un tratamiento y el virus después desaparece, ¿no? Y la persona está tranquila. Pasan 6 meses, un año y le brota otra vez. El virus nunca se fue. Estuvo ahí, solo que está, lo que nosotros le decimos, latente. Está metido ahí, pero está calladito en forma latente. ¿Ya?
En los bacteriófagos ocurre algo muy similar. Cuando infectan una bacteria, tienen dos alternativas. O hacen que la bacteria los multiplique, Ajá. o se quedan calladitos y se integran en su DNA. El virus ya no existe, solo queda su DNA dentro de la bacteria. Y en el futuro, en algún momento, la bacteria va a producir virus, por alguna razón. ¿No? Van a salir de latencia, esos virus. Y cuando el virus entra a la bacteria, ¿no? En el momento en que entra, parece que dijera, ¿qué hago? ¿Me multiplico o me quedo latente? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el virus infecta a la bacteria, si la bacteria está en óptimo estado metabólico, siempre el virus va a multiplicarse. Y entonces la bacteria va a comenzar a copiar al virus y al final va a morir, pero se van a producir un montón de virus. Si la bacteria está más o menos débil, no está bien, lo más seguro es que el virus haga latencia. Sigue la latencia. Haga la latencia. Y se quede ahí, como si supiera que la bacteria no lo puede multiplicar. Y no es que el virus piensa. Lo que ocurre es que cuando el virus ingresa, hay un número de proteínas que están activas, porque la bacteria está bien. Y cuando esas proteínas están activas, comienzan a fabricar virus. En cambio, en la otra situación, el virus ingresa y la bacteria, como está débil, no está produciendo su nivel de proteínas normal, por lo tanto, no produce virus. No hay ninguna decisión razonada, es siempre bioquímica. Claro, en este caso ciertos receptores bioquímicos no se están activando, entonces al no activarse, lógico, les están mandando la información a esa carga genética, que le digan, no, bueno, un ratito, ¿no? Esperar que se activen los nuevos receptores. Sí, y entonces esto se ha averiguado porque los los bacteriófagos son los virus más sencillos que hay, los más simples que hay, los que tienen usualmente los genomas, el ADN más chiquito, con poquitos genes, ¿no? Hay bacteriófagos que tienen bastantes genes, pero si uno hace una comparación, los bacteriófagos dentro del mundo viral son los que tienen menos genes, son los más pequeños, son los más simples en todo caso, y por lo tanto se les ha tomado como modelo referencial para estudiar a todos los demás. Cuando se averiguó en los años 30 cuál era el ciclo de un virus, lo que se estudiaban eran bacteriófagos, y de ahí se extrapoló a los demás virus. Los virus tienen diferentes tipos de ahora sigue siendo, todavía me parece que es polémico la idea de que si el virus, en este caso el bacteriófago, es un ser vivo o no es un ser vivo. En este caso, ¿cuál es su posición? Bueno, digamos personal tal vez, ¿no? sobre eso. ¿Es un ser vivo o no es un ser vivo? Mientras se mantengan los conceptos, no está vivo, no es un ser vivo. Claro, mientras el concepto tradicional. El concepto es que hay dos tipos de conceptos. Uno que es tipo dogma, tipo norma, y el otro que es un poco más razonado. El tipo dogma es el siguiente, ¿no? El que nos enseñan en el colegio. La unidad básica de la vida es la célula. Es lo que nos enseñan. La unidad mínima de vida es la célula. ¿El virus tiene estructura celular? No, por lo tanto no está vivo. Pero eso es como medio rígido. Lo más razonado es lo siguiente. Para estar vivo, el virus o la entidad que quiere estar viva tiene que cumplir con una serie de requisitos. Tiene que reproducirse. ¿De acuerdo? Tiene que crecer. ¿De acuerdo? Tiene que reaccionar a los estímulos. Es decir, tiene que hacer una serie de cosas. Ninguna de esas cosas hacen los virus. Ninguna. Por ejemplo, por sí solo, claro, por sí solo. Una bacteria, ella sola se divide en dos. Y después en 4, en 8. El virus no. El virus entra a la célula y es la célula la que hace copias. El virus simplemente es un vehículo. Aquí está mi plan de construcción. Y la bacteria o la célula infectada, en base a ese plan de construcción, entre paréntesis, ADN, fabrica el nuevo virus. Entonces el virus no se multiplica, lo multiplican, que es diferente. De acuerdo. Entonces, para facilitarnos la vida, nosotros decimos, el virus se replicó, se multiplicó, pero en honor a la verdad, el virus no hace nada. Ahora, el virus, usted acaba de decir dos palabras interesantes, reproducción y replicación. La diferencia entre reproducción
es que hay un intercambio genético, me parece. En la reproducción hay todo un aparato que Un participa, aparato, ya. claro, un sistema que Ya. participa. Y en la replicación, La replicación es un copiado. Es nada un más. copiado. Sí, es un copiado, nada más. Entonces, lo que hace el virus es ser replicado. Porque el virus, la información para construir el virus está en el ADN. claro. Entonces el virus lo que hace es meterse a una célula y entregar su ADN. La célula lee el ADN y fabrica el virus. Claro, porque en este caso, en la década pasada había un programa de ciencia ficción, Puerta Estelar se llamaba, ¿no? Ahí habla de unos seres de extraterrestres, ¿no? Ya. Pero lo llamaban los replicantes. ¿Qué hacían estos seres? Ellos cogían, digamos, la materia, ¿no? Y con ellos permitían construir más organismos de ellos. Pero eran organismos idénticos, todos eran idénticos, ¿no? Por eso le llamaban los replicantes. Entonces el virus lo que hace es eso, ¿no? O sea, Claro. como usted dice, da la información a la célula, y la célula se encarga de, pues, de acuerdo al plano, ¿no? En este caso del ADN, Claro. comienza a producir más. La célula es la que gasta la energía. La célula es la que hace el gasto. El virus es el que tiene la información. El virus entrega la información, la célula fabrica de su energía Ajá. la proteína, fabrica de su energía el ácido nucleico, Ajá. el ADN, y lo arma Claro. con su energía. En este caso la proteína para armar la cápsula, ¿no? Que va a envolver al... A la célula le cuesta eso. Le cuesta porque Claro. para fabricar 100 virus necesita un montón de proteína, un montón de ADN. ¿Quién lo hace? La célula. Claro. El virus no hace nada. Ahora, podemos decir en todo caso que entonces es un parásito obligado. Claro, por supuesto. Los virus son definidos como parásitos intracelulares Ujú. obligados. De acuerdo. Esa es la definición precisa de un parásito intracelular obligado, ¿no? Solamente es capaz de multiplicarse dentro de la célula con energía de la célula. De acuerdo. Y bueno, y aquí en el laboratorio de bacteriófagos han hecho trabajos de investigación, digamos. Sí. Muy bien. Entonces, con esto regresamos en el siguiente bloque, me parece. Muy bien, regresamos. Muy bien. Continuamos entonces con su programa Janapacha, los cielos andinos, con ustedes, Julio Escudero. Estamos entrevistando al biólogo Miguel Calledo. Eres profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Estamos hablando sobre los bacteriófagos. Y en la secuencia anterior quedamos en que íbamos a hablar un poco sobre el trabajo, la experiencia acá en el laboratorio, profesor, en cuanto a los bacteriófagos. En este caso, ¿cuál es la línea de investigación que han estado desarrollando acá? Bueno, nosotros estudiamos en los bacteriófagos desde el nivel básico hasta el nivel aplicativo. Inicialmente solamente hacíamos investigación básica. ¿Qué cosa es investigación básica? ¿A quién infecta? Ajá. ¿Cómo es? Ya. ¿Qué lo forma? Ese tipo de cosas muy, muy básicas. Puede infectar a más de una bacteria o puede solamente infectar a una, Ujú. ¿no? ¿En qué condiciones de cultivo, o sea, de laboratorio, es más fácil obtener más virus y ese tipo de cosas, ¿no? El estudio básico. Pero después comenzamos a ver el área aplicativa. Ya. Si los virus son capaces de matar bacterias, lo podrán hacer en cualquier lugar, lo hacen en el agua, lo hacen en el suelo, lo podrán hacer encima de alimentos. Si es así, yo podría proteger a los alimentos con bacteriófagos, claro, ¿no? Con virus bacteriófagos, podría hacerlo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? El laboratorio desde el año 2013, con apoyo de financiamiento de la universidad, logró demostrar que el uso de bacteriófagos de Escherichia coli era posible para reducir la cantidad de bacterias y hasta eliminar la cantidad de bacterias que había en carne de vacuno. Hicimos unos experimentos en que colocamos a esta bacteria en la carne, que es muy común que la infecte si es que la manipulamos inadecuadamente, y luego aplicamos en diferentes periodos de tiempo a estos virus. Y a lo largo del tiempo el virus desapareció de la carga bacteriana. De tal manera que digamos que redujo un poco redujo y hasta eliminó en algunos casos a las bacterias la población bacteriana. en la carne. Claro. Por lo tanto, podría servir para proteger la carne.
Y ahora la aplicación lo hicieron spray como hacen los rusos. Lo hicimos no con spray, sino mediante goteo. Ah, ya. También se puede dispersar, ¿no?, con un spray, pero no llegamos a ese punto, ¿no? ¿Y qué medio utilizaron? O sea, ¿cuál es el medio para...? Una suspensión, una solución salina. Una solución salina. Como el virus. Una solución salina, usualmente para que el virus se mantenga, estable el mayor tiempo posible, se usa una suspensión, una solución de sales, que tenga alguna proteína. ¿No? Como el virus está hecho de proteína, sí, la proteína se estabiliza donde hay proteína. Entonces duran más tiempo, ¿sí? Entonces, en una suspensión que al ojo se ve como agua, se aplica y puede durar mucho tiempo, puede durar horas. Ahora, en este caso, cuando le aplicaron a la muestra de carne, esas bacterias, al reducir la población bacteriana, la descomposición de la carne demoró un poco más. Claro, o sea, la idea era buscar una alternativa que protegiera la carne el mayor tiempo posible. Cuando la carne se expende, está expuesta. Y está expuesta un tiempo. Entonces, durante ese tiempo, si no está refrigerada, entra en descomposición. Ahora, hay un periodo de tiempo en que la carne no está congelada, sino, por ejemplo, una persona la puede llevar de un sitio a otro. Claro. Entonces, si esa carne está protegida por bacteriófagos, tarda mucho más en descomponerse, ¿no? Claro, nosotros si vamos a un mercado común, ¿no?, vemos que a veces la carne está colgada mínimo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por lo menos, que se termina la venta y nuevamente entra a refrigeración, si es que no se vende, ¿no? El ama de casa compra igual, ¿no? Tiene el periodo de tiempo que lo va a llevar en el traslado, que por lo menos 2 o 3 a 4 horas, y con la manipulación incluso. Claro, ese es el alcance que tiene. Ahora, nosotros nos enfocamos básicamente en bacterias patógenas. Es decir, pongamos que yo vendo carne y no me lavaron las manos. Claro. Y entonces manipulo inadecuadamente la carne y le transfiero mis bacterias a la carne. Entre esas bacterias podrían estar las bacterias del colon, como Escherichia coli. Claro. Entonces, si nosotros aplicamos un bacteriófago, nos podría proteger en esa situación, ¿no? O sea, la idea es de que no hayan bacterias patógenas, porque la carne tarde o temprano se va a descomponer. Y no lo va a hacer necesariamente por bacterias patógenas. Pero nuestra idea era buscar una protección al alimento basándonos en bacterias patógenas, y en este caso fue Escherichia coli. Ahora, eso ha sido en 2013, 2014. Posteriormente nosotros hemos obtenido un financiamiento del Ministerio de la Producción del programa Innovate Perú. Es un financiamiento bastante importante para la preparación de un cóctel de bacteriófagos. Ya no de una bacteria, sino la preparación de un cóctel, una mezcla de bacteriófagos que nos permita reducir la contaminación de alimentos por al menos 4 bacterias. Vibrio, cólera, que produce el cólera intestinal; salmonela, sobre todo la que producen las enfermedades tifoideas; claro. Listeria monocitogenes, que produce infecciones en plantas y en lácteos; y Escherichia coli, mencioné. Sí. E. coli, vibrio, salmonela y listeria. De esas 4 bacterias estamos aislando los bacteriófagos. Ya los tenemos aislados en realidad, solamente nos faltan unos cuantos, y hacer la prueba de reducción de bacterias, ¿no? Entonces la idea es, mediante este convenio que tiene la universidad con el programa Innovate Perú, desarrollar esta mezcla de bacteriófagos para aplicarlos, ¿no? Claro. Posteriormente. Ahora, de ahí a la producción es otra cosa, no es otro estudio. Pero por lo menos el estudio básico lo estamos avanzando bastante, ¿no? Ya estamos en casi 3/4 parte del... Claro, bueno, en esa parte, el proyecto Janampacha también está siendo financiado por Innovate Perú, ¿no? O sea, eso nos está permitiendo también justamente dar a conocer al público, ¿no? Información científica como la que desarrollan acá, ¿no? O sea, digamos, trabajo científico que desarrollan acá en la universidad. De tener éxito en bueno, ya han tenido éxito en Escherichia coli, me dice. Ahora están aplicando a las otras 3, o sea, salmonela,
La otra me dice Listeria, Listeria y Vibrio. y Vibrio. En este caso, ¿cuál sería la prioridad? Salmonella, me imagino. E. coli, Claro. Escherichia coli y Salmonella. Claro, Escherichia coli Salmonella, porque Claro. el Es cólera- más inusual Vibrio. Claro. Y Listeria también, ¿ah? Listeria. Pero E. coli y Salmonella sería un Sí, buen avance. claro, porque Salmonella, pues, la tifoidea siempre está latente. Y hay otras, ¿no? Otras salmonelosis que también Claro. causan problemas por la salmonelosis del huevo, Claro, la claro. salmonelosis de moluscos, Ah. o sea, que son diferentes al TIFI, pero que también nos causan problemas, ¿no? Claro, la famosa salmonelosis en huevos, en las mayonesas, ¿no? Sí, claro. En las mayonesas a veces que se consumen por ahí o están mal preparadas, mal manipuladas, no se lavaron bien los huevos, Sí. ¿no? Y en las heces de las gallinas, ¿no? Porque ellas son portadoras también de salmonella. Sí, claro. ¿no? Claro. Entonces ahí se Entonces contamina. todo eso, todo lo que sea alimentos tiene una aplicación importante. Ah, claro. Y dígame, en este caso de manera industrial, ¿quiénes serían los llamados en este caso a aplicar? Bueno, no sé, ¿quién serían los recomendados? ¿Qué industrias ya deberían ser las interesadas? ¿Las La cárnicas? industria alimentaria, Las industrias la alimentarias. industria láctea. Claro. De hecho, los productores lácteos tienen como enemigos a los bacteriófagos. ¿Por qué? Porque ellos usan bacterias lácticas. Entonces ahí tienen un enemigo, pero en realidad los bacteriófagos pueden ayudar en otros aspectos, ¿no? En los productos lácteos, más que otra Claro. cosa, ¿no? A protegerlos. En vegetales también, en agricultura, Ahora- la aplicación de agricultura es algo- Acabo de mencionar algo importante. Los bacteriófagos que atacan a lactobacilos, ¿no? ¿no? En ese caso, se convierte en un enemigo del productor de leche. Sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ahí estas industrias tienen normas de seguridad muy altas para evitar la contaminación por bacteriófagos. Pongámonos en el caso A ver. de que se les pasa y entran. Ajá. Se curan, Ay, ¿cómo es? se curan. Bueno, es todo lo contrario de lo que hacemos, pero lo hemos Claro, hecho. claro, a ver. Lo hemos hecho. A ver. En alguna oportunidad un laboratorio de la facultad tuvo un problema con una cepa productora, ¿Ya? una bacteria productora, que era muy importante y que se vio infectada por bacteriófagos. ¿Ya? Entonces, ellos lograron curar a la bacteria mediante dos mecanismos, mediante la aplicación de radiación ultravioleta Ajá. y mediante la aplicación de antibióticos. Entonces, una combinación de estos dos factores ¿Ya? hizo de que el bacteriófago se separara de la bacteria. Mm. Estaba latente, metida ahí, Ya, ya. calladita. Ajá. Y entonces la lograron separar con UV Ujú. y con antibióticos. El UV tiene una lógica porque daña al DNA, Claro, daña la estructura del DNA, y cuando se daña la estructura del DNA se corta en pedazos, Ajá. y uno de esos pedazos es el genoma del virus. Ya. Entonces, cuando queda el genoma del virus libre, las bacterias que están intactas pueden usarlo Ya. Y sin ningún y problema. replicar virus. Claro. De hecho, el virus no tiene que morir. Oh, perdón, la bacteria no tiene que morir. Muchas bacterias se les separa el segmento genómico del virus Ya. y la propia bacteria produce el virus. Y termina muriendo la bacteria, ¿no? Ya. Y el virus se replica otra vez en su ciclo activo. Ajá. Entonces, el UV se puede aplicar para curar bacterias, para curarlas de los bacteriófagos. Ajá. Y algunos antibióticos también, porque atacan el ácido nucleico. Entonces tienen el mismo efecto, o un efecto muy similar. Ahora, bueno, los antibióticos, bueno, yo personalmente hace poco pensaba que el antibiótico se aplica solamente a nivel de bacterias. Claro. Pero también se aplica entonces Claro, no, me refería a que tienes una bacteria en un cultivo, Ajá. y esa bacteria está infectada por bacteriófagos. Ya. Tú cuando le aplicas el antibiótico vas a matar a la bacteria. Ya. Y algunas bacterias van a sobrevivir, pero ya. van a soltar al virus. De acuerdo, ya, de acuerdo. Tú purificas tu bacteria Ya, de y acuerdo. el virus ya está Claro, aparte. claro, es cierto. Ya, desde lo que vamos a hacer, entre comillas, una selección Sí.
selección natural, entre comillas, ¿no? Sí, prácticamente. Ajá, claro. Solo que le estás poniendo tú al antibiótico. Ajá, claro, y todas que no son resistentes van a morir, lógico, y bueno, Sí. Eso es lo que se llama y comúnmente... vamos a rescatar a aquellas que han resistido. Así es, eso se llama curado de cepas. Es el curado de cepas. Entonces se usa, ¿no? Se usa en algunos casos porque no todos quieren a la bacteriófago, ¿no? Entonces en este tipo de industrias, ellos no llegan a ese extremo en realidad, ¿no? Sus sistemas de seguridad son muy buenos, trabajan en esterilidad absoluta, Claro. el personal está protegido totalmente y no puede transferir nada. Entonces es muy poco probable que haya un evento de ese tipo, pero puede ocurrir, todo está dentro de lo posible. Entonces sí hay formas de vigilarlos, ¿no? Sus laboratorios de ellos entonces debe ser tipo 2, tipo 3, ¿ya? No, tipo 2, los tipo 3 son para patógenos humanos. Ah, ya. Claro. Ah, ya. Entonces, con un laboratorio tipo 2 es más que suficiente para hacerlo, ¿no? Ya. ¿Podríamos detallar un poco el tipo de laboratorio? Porque ya hemos tocado el tema la vez pasada también, laboratorio tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Claro. Son niveles de inseguridad, ¿no? ¿No? Sí, son laboratorios que están construidos de tal manera que eviten la dispersión de agentes biológicos que podrían causar en mayor o menor medida enfermedad humana. En un laboratorio tipo 1, por ejemplo, la posibilidad de adquirir un agente que me haga daño a mí y a la población es baja, ¿no? Entonces, pues se puede manejar ese tipo de microorganismos. Y para eso tienen mecheros y una serie de cosas. Claro. En un laboratorio tipo 2 se pueden manejar microorganismos que podrían representar un riesgo para el individuo, pero no para la población. Es decir, el laboratorio tiene las normas como para que, en el peor de los casos, una persona esté en riesgo, pero yo no pueda transferir el agente a los demás. ¿No? En un laboratorio tipo 3 ya es un poco diferente, porque el riesgo es de moderado o alto para el individuo a moderado para la población. Entonces requiere de una seguridad mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en un nivel 2 puedes tener tu cabina, Claro. y con eso contienes prácticamente todo. Pero en un nivel 3 necesitas un sistema de esterilización grande, continuo. Nosotros tenemos, pero portátil. Claro. Entonces la persona que manipula microorganismos allí va a tener que tomar más seguridades, ¿no? Para algunos microorganismos va a necesitar un traje especial con un suministro, con un filtro, una mascarilla con filtro, por ejemplo, ¿no? Pero en un nivel 4 ya no. En un nivel 4 se trabaja con microorganismos para los cuales no hay cura conocida. Entonces, la persona está en un nivel en que está totalmente aislado del laboratorio. Está metido en un traje lleno de aire, ¿ya? Y el aire está conectado al piso superior. En el piso superior están los tanques que suministran aire. Entonces, supongamos yo estoy trabajando aquí y tengo que irme a la otra habitación. Entonces yo me tengo que levantar, moverme hasta cierto punto, desconectarme el aire, conectarlo a la otra manguera de la otra habitación e ir a trabajar. Entonces es muy seguro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si me caí y ¡pum! Me rasgué el traje? No pasa nada, porque el traje tiene un sistema que se llama presión positiva. Es decir, al traje se le está soplando aire desde afuera, desde el piso superior. Entonces el traje está inflado y si se rompe, sale aire, no entra nunca. Si se me rompe un tubo con un virus, el virus no entra. Claro. O sea, uno tiene que salir de inmediato, pero el virus no va a entrar. ¿Por qué no entra? Porque si el traje está roto, el traje va a estar soltando aire, no va a estar metiendo aire. Claro. Entonces es muy poco probable Y que ocurra algo así. de acuerdo a algunas películas que Hollywood a veces nos hace, ¿no? Sí. Incluso algunos laboratorios tipo 4 tienen explosivos, creo, ¿no? Es decir, que en caso de ya ha sido, digamos, el escape no es incontrolable dentro del laboratorio. Bueno, al menos me parece que sueltan una especie de
fuego, claro, las personas salen, lógico, ¿no? Pero ese es, Y queman, ¿no? pero esa es dramatización, ¿no? Claro, claro. En un nivel Claro. 4, Ajá. comenzando porque el nivel 4 está separado siempre del edificio principal. Ya. Es un área aislada. Ah, Si ahí se escapa algo, no sale. ya. Simplemente no sale. ¿Las personas no salen? No, o Sí, sea, sí. la persona nunca va a estar en contacto con la gente. Ajá. O sea, no va a estar en contacto con la gente, a menos que alguien, pues, que no va a pasar, ¿no? Ajá. Alguien meta un hinque a la persona, que eso no va a pasar. Claro, lógico. Entonces, Eso en Hollywood no se ve. exacto. Entonces, pero podrían pasar otras cosas. Podría haber una fuga de gas y un accidente, Ajá. ¿no? Entonces, si hay un agente biológico, no puede salir. Claro, y le preguntaba esto porque, si bien es cierto que parece coloquial, pero Hollywood, no se sabe que la propaganda nos hace ver muchas veces que la ciencia es peligrosa, que puede causar grandes epidemias y todo eso, todo aquello, ¿no? Pero bueno, ahora usted nos está explicando de una manera bastante sencilla, y como siempre le decía hace un momento, siempre se caracterizó en su clase, siempre nos explicó así, ¿no? De una manera bastante sencilla, cosas difíciles, pero de una manera bastante sencilla, cosas que podemos entender, que no va a ocurrir eso como usted dice, ¿no? No, O sea, no... la ciencia bien intencionada Ajá. no puede causar daño. O sea, no hay... Pueden haber accidentes. Claro. Accidentes ocurren en todas partes. Pero en la ciencia lo que busca es la verdad. La claro. verdad, o sea, lo que tratamos de acercarnos es lo más posible a la verdad de un suceso, ¿no? Ajá. Tratamos de ver cómo este virus ataca, cómo esta bacteria causa enfermedad, Ajá. cómo podemos aprovechar a la bacteria para que nos produzca un antibiótico, una hormona de repente, ¿no? Claro. En el camino pueden haber tropiezos, pueden haber accidentes, pero riesgos para el individuo, Ajá. riesgos no hay. O sea, Ujú. siempre hay un riesgo, pero la medida de seguridad los contiene. Claro, claro. De tal manera que en un laboratorio nivel 4, que es, pues, por ejemplo, ébola, Ujú. que es un virus hemorrágico Ujú. grave, ¿no? Nunca se ha dado un caso de contaminación a la persona. Mm. Nunca. O sea, las personas que han ido a tratar, por ejemplo, hay una señorita que es egresada acá de la facultad y que se especializó en virología, Ujú. hizo su doctorado en la Universidad de Liverpool inclusive, y ha trabajado en ébola en Ajá. África. Ya. ¿Ya? Entonces, ellos se corren un riesgo. Ujú. Ellos sí se corren un riesgo, porque entran en contacto con personas. Ujú. Ellos usan sus trajes, sus medidas de contención, que le reducen el riesgo, Ajá. pero el riesgo nunca desaparece, Claro. ¿no? Entonces el riesgo es bien reducido, pero están dando la cara ellos ahí. En el laboratorio no, en el laboratorio es sumamente seguro, eso no va a pasar, ¿no? O sea, ni siquiera un terremoto, ni siquiera, o sea, las posibilidades son ínfimas, Ya, ya. ¿no? Entonces, la seguridad en los laboratorios Ajá. ahora es bioseguridad, ¿no? Ajá. Sí. Son normas muy acuciosas, muy estrictas, que si las cumplimos, no nos encontramos en peligro. Claro. A menos que tengamos malas intenciones. Exacto, ¿no? Si tenemos malas intenciones es otra cosa. Ya, eso ya escapa. Partimos del principio que el verdadero científico no tiene malas intenciones. Claro, eso ya escapa pues de la seguridad en todo caso del laboratorio. Alguien que venga a ver con malas intenciones, bueno, eso sí ya escaparía. Siempre los laboratorios tienen que seguir su doble seguro, Claro. porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero en realidad sí. Claro, cierto, No debe haber cierto. eso. Y dígame, bueno, nos queda poco tiempo ya. Tal vez en una siguiente charla, no sé, ¿de qué podríamos seguir conversando tal vez? No sé. Para nosotros, de los virus. Claro, de los virus. De los virus y sus aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones que en los últimos años han dado marcha atrás. Una de ellas es la terapia génica. Los virus pueden ser utilizados para terapia génica. Por ejemplo, hay personas que nacen con un defecto genético en que les falta una enzima. Ya. Y esa enzima es importante para la vida del individuo. Ajá. Entonces ahora se están usando algunos virus, y se está estudiando bastante esto, usar a los virus para entregar esos genes, Ya. para que infecten a la persona, Ajá. infecten a sus células y sus células comiencen a producir esa proteína que les falta. Entonces, ese es un área que está todavía en duda, porque los virus son impredecibles, Claro, ¿no? claro. Pero es una herramienta, o sea, ahí hay un potencial
que debería estudiarse, ¿no? En algunos casos ha funcionado. Hay casos concretos que ha funcionado, pero otros todavía no se sabe. Los virus pueden ser utilizados como herramientas biotecnológicas. Bien. Yo creo que sí, bueno, de todas maneras creo que vamos a tener que hacer una segunda secuencia, un segundo programa, con el profesor Talledo, porque, bueno, como él dice, es bastante interesante acá el tema sobre la terapia génica, ¿no? Sí. Terapia génica mediante virus. Virus y hasta bacteriófagos. Y bacterias, bueno, claro, bacteriófagos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, no sé, de repente unas últimas palabras, profesor. No solamente agradecer la oportunidad, porque nosotros no tenemos la costumbre de difundir estas cosas, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces, tener una oportunidad así es súper importante, te agradezco tu iniciativa. Es muy importante que el público en general sepa que la Universidad de San Marcos trabaja investigando cosas, que hacemos un trabajo bastante serio, que estamos recibiendo apoyo, ¿no? O sea, no tanto como el que quisiéramos, pero más que antes, ¿no? Más que antes definitivamente. Se ha mejorado mucho las instalaciones, los laboratorios ahora cuentan con más tecnología. Cierto, cierto. Estamos afrontando investigaciones mucho más profundas, mucho más serias, y solamente falta que nosotros podamos transferir ese conocimiento a la población, ¿no? Y eso no se va a poder si la gente no sabe. Claro. La gente tiene que conocer. No, es cierto, tengo que reconocer que, bueno, cuando yo ingresé, pues no estaban estos laboratorios, bueno, no estaban implementados tal como está ahora, ¿no? Nosotros estudiamos... Ahora al menos ya tienen, creo, aire acondicionado. En ese tiempo muy diferente. era un horno, ¿no? Sí. Oscuro además. Sí, y oscuro. Estamos en un sótano que era sumamente oscuro ahora. Sí, es cierto. Ahora es todo luz. Sí, cierto, muy bien. Bueno, eso, uno, creo que Innovate Perú me decía que estaba apoyando. Sí, ¿no? Es un agradecimiento enorme porque si no fuera por ese financiamiento no podríamos haber acondicionado el laboratorio, no podríamos haber adquirido el instrumental, el equipamiento, que es bastante caro, y que esta posibilidad que nos da este programa de Innovate Perú es infinitamente enorme, ¿no? Y sobre todo que rinde fruto, porque nosotros estamos bailando bacteriófagos para preparar ese cóctel que va a funcionar. Claro. Muy bien. Bueno, como ustedes entonces les escucharon, el programa Janampacha será hasta la próxima. Janampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innovate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.